tío? Ay, bendición, buenos días. ¿Cómo está la vaina? Hoy es 30 de agosto del 2025. Son las 9:45 de la mañana. Uy, usted ya casi que llegando a los 70. Se me está poniendo viejo, ¿no, pingo? Pero bueno, dígale a la Gudi que le tiene que preparar aunque sea un ponqué con una velita, pero una sola, porque no se le llena de muchas velas la torta. Y saludo a las muchachas. Hoy quizás ¿dónde estamos parados? Cerrando una semana de lo más interesante y divertida, luego de que las declaraciones que se dieran en Washington con respecto al tema venezolano. Y el cierre de la semana cuando observamos que el señor de la guerra, después del presidente Trump, que es el secretario de Estado, que además es el archivador de la República y el asesor nacional de seguridad, el hombre se vino a adorar en Miami, se pasó por el arepazo, quizás se comió una arepita con pernil y después la segunda se le metió a Reina Pepiada y se metió a reunirse con el almirante Mosley, que es el jefe del Comando Sur. Y allí básicamente Mosley le esbozó cuál es la política del Pentágono, cuáles son los planes para recoger a los narcos, el trabajo de las multiagencias que vienen haciendo su tarea desde hace más de 20 años persiguiendo droga y a estos bandidos, y lo único que están esperando es que le den luz verde para ejecutar. Y sobre todo porque allí, en presencia de los comandantes operacionales, el secretario de Estado pudo primero bajar la línea del gran jefe indio, que es el Catire, y segundo, esbozar también que es lo último en guaracha que viene de Washington para no dejar rastros en ninguna llamada telefónica por aquello de que el sistema electromagnético, así como puede ser seguro, puede ser muy chismoso. Y otra de las razones de la visita es el tiempo de ejecución del plan, y eso viene acompañado de una carga bien interesante de terrorismo psicológico, y eso lo vemos cuando las ojeras de las ratas del régimen venezolano se les tiran y ya les están llegando las ojeras a la quijada. Pero además, cuando vemos que el superministro de los 8 soles, el bolsa del cejón de padrino, se le van los ojitos de para atrás, va a hablar y cierra los ojos, apaga los bombillos y durante 6 segundos se queda pensando qué va a responder. Eso lo que indica es que ese vergo no duerme. Y eso es muy interesante. Porque a futuro, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, que el proceso de desgaste puede forzar de que los tipos renuncien y se entreguen, porque quizás al día de hoy les sale más barato una transición en paz, donde los lleven directos a las respectivas cárceles federales para llevarlos a juicio y durante el juicio puedan recibir alguna visita a algún familiar o algún culito que tengan por ahí suelto y disperso. Pero también lo otro interesante es que pueden aprovecharse del Estado de Derecho americano y el debido proceso para hacer las 3 comidas al día, dormir aunque sea en una litera fría y poderse bañar con agua caliente y tener un excusado, que no lo tienen los presos políticos y los militares presos a manos de estos batracios. Pero también lo otro interesante es que en esa conversación del almirante con el secretario Rubio se están planteando los diferentes tiempos de ejecución. Puede haber una ejecución que es para la semana que viene o la otra, puede haber una ejecución a 2 meses, puede haber una ejecución a 3 meses, no sabemos, pero de que el Catire lo va a clavar, apuéstelo, póngale lo que usted quiera. Es más, ese caballo paga como 15 bolívares a ganador, porque no se cae en la quiniela. Ahora, ¿dónde estamos parados nosotros? Bueno, que quizás una de las cosas que no termina de definir la tarea a ejecutar es que no hemos hecho nosotros nuestro trabajo.
porque hay una cantidad de actividades por hacer que son responsabilidad de los venezolanos, que no nos la van a hacer los Marines, ni nos la van a hacer las tripulaciones del Iowa, ni de los submarinos, ni los operadores del Delta Force que vienen en la Fuerza de Tarea, ni los Navy SEALs. Ninguno de esos nos va a hacer la tarea de lo que significa montar el gobierno. Y mientras eso sucede, en Ciudad Gótica vemos a un sujeto que hoy pareciera que va a ser el canciller inspector de la República, que es el doctor Trucutru. Sí, resulta que vemos a Trucutru todas las semanas dando declaraciones en cuanto foro balurdo hay, y en todas partes lo único que hace es echar el cuento cuando él estaba tragando agua a la piscina. Coño, Pedro, ¿qué te pasa, huevón? ¿Hasta cuándo vas a seguir con el cuento de que estabas tragando agua en la embajada argentina? I don't give a shit, a mí no me importa un coño. ¿No entendiste que el problema es que tú decidiste buscar el poder para resolver el problema 30 millones de venezolanos y de paso ver si se te aparece la Virgen? Entonces tú quieres ser el canciller de la República repitiendo esas pendejadas. Bueno, mira, yo te voy a decir lo que muchos individuos que han estado en el servicio exterior me escriben, porque a mí me preguntan, y yo, ¿qué coño? Yo no duermo con ese huevón, pero la gente pregunta, bueno, yo te voy a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los planes de la nueva república con respecto al servicio consular? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque tienes que darle servicio a 9 millones de venezolanos desterrados, una vainita. Es más, todos los habitantes de la isla de Cuba creo que no llegan a 7 millones de individuos. Entonces, toda la población de la isla de Cuba hoy somos venezolanos en diáspora y destierro, como usted mismo. ¿Dónde está el plan para el servicio consular? ¿Cuáles son los consulados que van a reabrir? ¿Cómo van a tratar de hablar con esas naciones y buscar las mejores condiciones para poder registrar la millonada de niños venezolanos que han nacido en el extranjero y que no han podido ser registrados porque estas ratas no dan servicio? ¿Cuántos documentos están pendientes por notariar? Millones de documentos. ¿Cuántas notas certificadas? ¿Cuántos documentos tienen que pasar por la postilla de La Haya? Esos son los servicios consulares. En eso es que tienes que estar pendiente, Pedro. Dejar de estar echando el cuento de que estabas tragando agua en la piscina. No joda. Pero esa es una. Otra. ¿Cuál es el servicio que el nuevo gobierno le va a dar a los venezolanos desterrados para que tengan identificación? Porque una cosa es que estas ratas raudos y veloces le han dado pasaporte a toda tipo de pecueca terrorista, es decir, guerrilleros de la FARC, del ELN, de la Marquetalia, de Hezbollah, del gobierno iraní, las células terroristas iraníes que han recibido pasaportes venezolanos para moverse por el mundo, una cantidad de Walids, Mohameds y Mustafa que ahora se llaman Jairo, Luis, Pedro y Juan, y resulta que esos toches no hablan español, no entienden venezolano, no saben la diferencia de cambur y banana, no saben la diferencia entre la lechosa y la papaya, no saben la diferencia entre el aguacate y la palta, y usted anda echando cuentos de que estaba tragando agua en la piscina. Bueno, mi estimado Trucutru, tiene que ponerse las pilas. No tienes tiempo para estar perdiendo en sandeces. Los venezolanos, 9 millones de venezolanos, queremos saber qué coño vas a hacer en el servicio exterior. Además, ¿cómo van a recoger esa cantidad de sujetos que están repartidos por el mundo? Dizque haciendo papel diplomático venezolano y no tienen idea, o lo que han transformado es que las oficinas son unos grandes guisos, como lo es la Embajada de Venezuela en México, que es por donde ordeñan el grueso de los que van a sacar pasaportes. ¿Qué va a hacer la Cancillería venezolana para restablecer los mejores acuerdos posibles para el entrenamiento de policías y militares? ¿Cuáles son las relaciones que va a establecer la Cancillería con los servicios de inteligencia que son aliados nuestros para buscar los cambios que necesita el país?
Pero además, ¿cuáles son las instrucciones o cuáles son los deseos del nuevo gobierno para la búsqueda y captura de tanto delincuente venezolano que está haciendo maldades por fuera, o tanta rata que se robó el patrimonio, el pasado, el presente y el futuro de los venezolanos, de nuestros hijos y nuestros nietos, cuando estas ratas se bailaron más de 1,5 trillones de dólares en 26 años, y esos carajos tienen que ser buscados y cazados? Y esa vaina de que, bueno, no, tú sabes que eso ya prescribió un coño. El robo a la República no prescribe y todas estas ratas tienen que ser buscados. Eso es lo que estamos esperando de un supuesto sujeto que va a ser el canciller de la República. Déjate el cuento de estar tragando agua en la embajada de Argentina, porque si no, entonces después no te quejes, porque si a un batracio gusano como la marica Capriles y su banda de amiguitas, que ahora pretenden reunirse en Bogotá para ver qué carajos hacen con la oficina de amigotes de la embajada americana, o cuando vemos a sujetos como la rata del alcalde de Chacao paseando en Miami, bueno, y no es que es antiimperialista, el empleado de Larvas, bueno, esos son las responsabilidades de la nueva Cancillería, y es obligación suya de señalar a esas ratas que son enemigos de la República. Es obligación suya como víctima de ellos de decir a los gobiernos, por ejemplo, el gobierno americano, ¿qué hace esa rata de Gustavo Duque que todavía tiene pasaporte americano paseando en Doral, por ejemplo? Y así por el estilo hay una cantidad de bichos. Bueno, suspéndele la visa. O además hay que dirigir comunicaciones a los gobiernos europeos que le dan pasaporte de segunda nacionalidad a estos tipos y decirle, bueno, usted tiene el derecho de darle pasaporte, pero yo quiero que sepa que ese carajo de Venezuela es un delincuente. Vean a ver qué tienen ustedes con ellos y vean a revisar los cobres que tienen y la procedencia de esos billetes, porque si no, entonces vendrán los respectivos reclamos para la indemnización de tanta víctima de estos batracios. De eso es a lo que tiene que dedicarse el supuesto canciller inspectore. De lo contrario, no se queje cuando después la población le desprecie, como el día de hoy se desprecian a estos batracios del gobierno interino y de tanto batracio que supuestamente dizque eran militares, y hoy entonces están planteando el plan del regreso para ver cómo hacen la retoma del poder, como la rata de charco de sangre de Rodríguez Torres, o como el batracio de Rafael Ramírez, o la bruja de Luisa Ortega. Esos son los retos de la República: identificar a quienes no la deben y además ponerles la diana en la cabeza, que son blancos del Estado venezolano. Dedíquese a lo que es, amiguito, porque si no después no se queje cuando no se le aparezca la Virgen, porque en este mundo se cometen errores por acción o por omisión, y por pajúos también. Bueno, mi tío, se me cuida, y ya sabe, al final de la tarde le toca darse una vuelta por la avenida Carabobo, ahí frente a la panadería El Trigal, que allá estará el catire Ramón con la respectiva morcilla, cachete y verrugue puerco, para que se meta un atracón, porque no lo puede pelar hoy, que es el día de su cumpleaños. Se le quiere. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano, y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.